Se faltó a los acuerdos que tomamos con el secretario de gobierno y con el director de concertación política y social del municipio de Oaxaca de Juárez. Resulta que los compañeros fueron desalojados del centro histórico desde el año pasado. Algunos no trabajan desde julio, agosto del año pasado. La autoridad anterior, con Osvaldo García Jarquín, nos pidió traer toda la documentación. Primero nos dijeron que toda nuestra documentación pues había salido bien y que iban ya a cobrarles a nuestros compañeros pues los impuestos municipales, como se hace cada año. Resulta que al final ya no nos cobraron. Nos hemos enterado que fue una estrategia de la pasada autoridad no cobrar desde 2018 a la fecha para que perdieran los derechos las personas que estaban instaladas en el centro histórico, puesto que en el reglamento se establece que después de que no pagas 2 años pierdes tus derechos. Sin embargo, bueno, el reglamento dice eso, pero pues hay normatividad por la que un reglamento municipal no puede violentar derechos humanos, laborales. En este momento somos la única organización que tiene todos los papeles en regla. Tengo aquí mi licencia que vengo trabajando desde hace 20 años y tengo aquí todos mis papeles, los demás originales de todos los años. Miren, así. Y yo quiero que me regresen a mi lugar porque yo tengo la necesidad. ¿Por qué les digo que tengo la necesidad? Mi hija falleció el 23 de junio del 2020 en Huatulco y yo me defiendo como puedo para trabajar para mis hijos, para mis nietos. Entonces yo no le he pedido nada a la autoridad, no he pedido ningún apoyo al gobierno ni nada. A mí me gusta trabajar. Yo crecí en el 20 de noviembre, de los 6 años fui a la escuela Pestalozzi en la tarde y he venido con muchas pobrezas, pero siempre una persona honrada y muy trabajadora. Y por eso le pido al señor presidente que me dé su apoyo, por favor, es lo que pido. Y por eso creo que sí tengo la necesidad, porque mi hija dejó a 2 niños, uno de 3 años y uno de 11 años. Y ahorita ellos no tienen ni papá ni mamá, también el papá falleció el papá. No, el papá falleció, que lo atropelló el carro y murió. Y mi hija falleció en el terremoto de Huatulco. Me llamo María Verónica Carrera y vengo en representación de mi papá, en donde estaba yo ubicada en la calle de Bustamante Guerrero. Ese lugar estaba desde 1980. Ahora bien, lo que queremos es que nos respeten el derecho de antigüedad, donde queremos regresar. Pues ya tiene alrededor más de 50 años, podría decirte, porque yo en ese entonces pues todavía no nacía, ¿verdad? Mi papá, él es el fundador de ese lugar. Alberto Jesús Cruz Luna, ella es mi esposa. Elizabeth Patricia Espinosa. Y a nosotros pues nos atañe el problema que, igual como los compañeros, nos han negado el pago, nos han negado la instalación de nuestro puesto. Contamos con antecedentes y con número de cuenta, expediente y licencias que datan desde 1983, cuando se pagaba con tarjetas que llegaban los cobradores y uno pagaba diario con estas tarjetas. La licencia que tenemos más antigua data de 1991, pero ya licencia foliada como la que le mostraba la compañera. Desde esa fecha hasta ahorita tenemos alrededor de 37, 38 años trabajando en el lugar. El último pago que hicimos fue en el año 2018. ¿De Paco? 63 años. Es su licencia de 1959, que era de su papá y se la pasó el doña Eli. ¿Cuántos años? 37 años. Doña Ana, 20 años. Compañera Vero, de 1980. Bien, quiero comentar que la política pública del presidente Neri, desde el primer día que tomó protesta, lo anunció en su discurso de toma de protesta.
La política pública que va a prevalecer en el comercio en vía pública es una política pública de diálogo y de legalidad y de legitimidad. Entonces aquí las personas que han privilegiado el diálogo, son legítimos y son legales. Tenemos las tres cosas que él pidió y sí pedimos que hoy Felipe Canseco y el compañero Luis Arturo cumplan ese acuerdo, que platiquen con él. Producciones Último Minuto presenta Último Minuto. Presenta. Qué gusto saludarles, señoras y señores. Hoy es 4 de febrero de este año 2022. Es un gusto y un placer saludarles a través de Último Minuto Información en cada una de nuestras plataformas. Yo soy Gerardo Santaella y usted es mi invitado especial. Hoy platicamos con la licenciada Guadalupe Díaz Pantoja, líder de la Confederación de Trabajadores de México, con quien hablamos de un problema que se está agravando y que puede en un momento dado hacerse mucho más complejo, que es el tema del comercio ambulante. El día de ayer hubo una fricción entre líderes del comercio establecido con quienes fueron desalojados. Nos habla sobre este tema la licenciada Guadalupe Díaz Pantoja y sobre la necesidad de un censo para definir quién tiene derecho y quién no a esos espacios y quiénes están en la legalidad, quienes han pagado y tienen la documentación. Nos adelanta de una estrategia que nos dice se generó en el gobierno de Osvaldo García, donde no les cobraron buscando que de esta manera perdieran la antigüedad a algunos de los comerciantes. Una entrevista muy importante de cara a lo que se está viviendo y sobre todo porque estamos en épocas electorales donde todo el mundo quiere llevar agua a su molino y en cualquier momento se puede llevar este tema más allá y radicalizarlo con algún fin, un fin oscuro de esos que se dan en la política. En lo que sucede en las últimas 24 horas en territorio oaxaqueño, fíjese usted que presentaron el Frente Obradorista, pero lo hicieron de manera desordenada. Invitaron a la prensa y cuando se les cuestionó, dijeron que no era una presentación, era una asamblea, y echaron a los colegas de la prensa. Inició la campaña Arrancando Motores, que impulsa a donar para combatir el problema tan grave que es el cáncer. El gobierno del estado del maestro Alejandro Murat informó que van a echar la casa por la ventana para presentar una inolvidable Guelaguetza en este año. Ambulantes se quieren colocar en la calle de Berriozábal, ya lo amenazaron. Y Oaxaca regresa al semáforo amarillo por el tema de COVID. Iniciamos. El incumplimiento que tuvo el gobierno de Osvaldo García Jarquín con comerciantes, los llamados ambulantes o irregulares, el tema se ha estado acrecentando y no ha encontrado un consenso. Dice la licenciada Guadalupe Díaz Pantoja que en una instancia inicial se habló de poderlos colocar en el nuevo mercado ahí en la central de abastos, pero pues excede de alguna manera el número de comerciantes que están buscando mantenerse en el primer cuadro de nuestra entidad. Esa es la entrevista con la líder de la Confederación de Trabajadores de México. Licenciada, qué gusto saludarle. Buenas noches, feliz año. Buenas noches, gracias. Aquí del noticiero Último Minuto le saluda a su servidor y amigo Gerardo Santaella. Licenciada, ¿qué novedades tenemos en ese trabajo social que está llevando a cabo en un tema que seguramente no va a dejar contento a nadie? Se ve muy difícil. Acabo de ver el video en donde pues la verdad es que nos genera una situación incómoda, molestia, porque creo que todos tenemos derecho al trabajo. Es una de las situaciones con las que podemos alimentar a nuestra
nuestras familias. Sin embargo, en esa delgada línea de la legalidad y la ilegalidad, ¿cómo está el tema con nuestros amigos comerciantes y con el incumplimiento en una administración que seguramente no puede quedar para el olvido porque fue terrorífica de Osvaldo García? Bueno, fíjate que esto que tú me dices hay que separarlo en dos temas, siento yo, en el centro histórico. En el centro histórico pues hay muchísimos comerciantes, siento yo que son más de 500, y esos comerciantes no todos tienen permisos. Entonces, considero que las autoridades deberían primero de ver quiénes tienen y quiénes no, porque tienen que tratar de una manera distinta el asunto de los legales y el asunto de los ilegales. Si bien es cierto que aún hasta los ilegales son sujetos de derecho, pero sí, pues no podemos estar pagando justos por pecadores, que fue lo que pasó ayer. El día de ayer ya se había llegado a un acuerdo en donde cada dirigente le dieron cierto número de puestos de los que ya se habían analizado sus expedientes y que sí eran legales. Nos quedaron de instalar ayer a cierto número a cada quien, desconozco el número de cada dirigente, pero ya todos bajo acuerdo íbamos a instalar a ese número de personas. Resulta que cuando nos toca a nosotros, había generado con unas horas antes un conflicto, un acto de violencia entre comercio formal, comercio establecido y comercio en vía pública. Comerciantes se enfrentaron y debido a eso se suspendió la instalación de todos los demás. Entonces nuestra inconformidad fue esa, que no porque algunos generan violencia tendrían que tener toda la estrategia, puesto que los demás grupos no generamos la violencia. Pedimos entonces que nos instalen y que se continúe con el Vimos trabajo allá que se viene muy realizando. molesta, perdón licenciada, vimos muy molesta por allá Patricia Cuevas Lorenzana, una de las líderes de los comerciantes establecidos, ¿no? Sí, se generó un problema entre ellos y creo que la gente de Carmela Luján, y ahí fue donde hubo la violencia, ¿no? Pero vaya, como te digo, tenemos que distinguir entre los que sí tienen permiso y los que no. Yo creo que el mismo comercio establecido reconoce a los comerciantes que ya de muchísimos años tienen sus permisos y que son hasta parte ya del folclore del centro histórico, ¿no? De que ya estamos Licenciada, acostumbrados. pero es que empezaron a llegar de otras partes, incluso hay comerciantes que no son del estado de Oaxaca, incluso no son del país, se dice que llegaron de Centroamérica, de Sudamérica. ¿Alguien tendrá el padrón de los comerciantes que durante muchos años han estado ahí? Escuchaba y veía con atención el video que me hizo favor de compartirme, donde habla una persona que tiene más de 50 años ejerciendo el comercio, que su papá lo iniciara. Esos comerciantes, pues yo creo que nada más por la antigüedad tienen la legitimidad y seguramente deben tener los documentos que los avalen, ¿no? Fíjate que en especial ese caso que tú comentas, pues sí, tiene el pago de cada año desde 1959 hasta 2017, tiene todos los pagos hechos. Desgraciadamente de 2017 a la fecha no tiene porque el pasado gobierno no les quiso cobrar, y aunque nosotros tuvimos diálogo y pedíamos al presidente que se nos cobrara, no se nos quiso cobrar. Yo creo que ahí es mala la estrategia que aplicaron, piensan que por no haber cobrado nos perdemos derechos. Pues eso no es así, ¿no? Ahí hay que generar en todo caso un procedimiento legal para hacer ver que nos dejaron en un estado de indefensión ante la negativa de querer de no cobrarnos. Y pues ese es el caso de los puestos que yo te comento, ¿no? En el caso nosotros representamos a 41 de ellos, y ahorita que ven que... ¿41 comerciantes? 41, fíjate que somos la organización que tiene menos comerciantes en centro histórico, y es precisamente porque nunca aceptamos a nadie que no tenga ya un permiso. Cuando alguien viene
Y ese es el problema con las demás organizaciones, que les piden un puesto y ellos pues se los dan, y pues los dirigentes no somos una autoridad para decir si te doy o no te doy un espacio. Podemos gestionarlo, podemos pedirlo, pero no estamos autorizados para decir si ponte en tal o cual lugar. Eso es una atribución de la autoridad. Entonces, ellos los dan, y pues sí, resulta que sus censos son, vamos a suponer, 200 ilegales y 30 legales, ¿no? Sí, y muchos se habían quejado que han sido a los líderes, a los que les han estado pagando, los que les han dado recursos, y se vieron sorprendidos con el desalojo. Se transita en una línea muy delgada, le comentaba, entre la legalidad y la ilegalidad. ¿Qué tan factible es que se puedan aterrizar los consensos para que medianamente quede todo el mundo contento? Sabemos que los comerciantes establecidos no quieren al comercio informal, que los comerciantes informales que ya tienen tiempo y tienen actualizado su documentación quieren regresar, y también tenemos una tercera figura, que son aquellos que han aprovechado, como dicen allá a río revuelto, ganancia de pescadores, han aprovechado el problema para poder también colocar sus puestos. ¿Cómo transitar esa situación? Pues fíjate que yo veo muy, o sea, sí es complejo, pero sí se puede. Lo primero que tú decías es el censo, ¿no? Esa parte que tú comentaste de hacer un censo real es muy, muy importante, porque realizando el censo, y que ya se empezó el 17 de enero, convocaron las autoridades municipales vigentes a que todas las organizaciones acudiéramos a la Plaza de la Danza, y también comerciantes que no están adheridos a ninguna organización acudieran y entregaran su documentación, y en caso de no tener documentación entregaran su solicitud para poder vender en vía pública. Bueno, eso ya se avanzó. Creo yo que la mayoría llevamos nuestra documentación. Creo que faltaron 2 o 3 dirigentes nada más que no quisieron llevarlo. ¿Cuántos dirigentes tenemos en el estado de Oaxaca en relación con estos comerciantes? No te sabría decir, amigo. Creo que esa información te la podría dar mejor un proveedor público. Yo no te sabría decir quiénes. Regresamos al tema del censo, ¿no? Y el padrón que requerimos. Sí, nos vamos al censo, y después de ese censo deberían de empezar a ubicar de manera gradual y escalonada con los expedientes. Quien tenga expedientes completos, por ellos empezar, y así ir de manera gradual hasta los que pues no tienen nada, pues no, nada. Y con todos trabajar. Yo creo que los que tienen sus lugares bien establecidos y que, como te decía, son parte ya hasta de nuestra tradición, ¿no? Ya tú vas al centro y ya sabes dónde venden tales elotes, tales papas fritas, tales hamburguesas a veces, gelatinas, trayuras, tacos, o sea, tú ya sabes si te gusta llegar, ¿no? Como todo algo. Como decimos en Oaxaca, ya tenemos a nuestros marchantes, ¿no? Ya tenemos a nuestros marchantes, pero hay que respetar a los legales. Y de ahí, yo creo que con los que de plano no tienen nada, sí se tendría que hablar con sus dirigentes, analizar su situación económica. Yo te voy a poner un ejemplo. En la pasada administración teníamos nosotros dos comerciantes que no eran legales, pero pedimos autorización al director de Vía Pública y nos toleró ponerlos. El primer caso es de un jovencito de 14 años, un niño con su hermanito de 10 años, que no tenían ni papá ni mamá y que querían vender marquesitas, y que su única forma de subsistir era esa, porque por ser menores de edad no les daban trabajo en ningún lado. Entonces, analizando la situación económica de cada persona, yo creo que ahí pueden decir sí, pero también tenemos que analizar cuántos comerciantes aguanta el centro histórico. Si ya está rebasado, que a mi parecer ya está rebasado, bueno, yo lo que haría si fuera autoridad es decirle, a ver, ¿en dónde vives? Bueno, pues vivo en la colonia Reforma. Bueno, entonces, cerca de ese lugar donde tú vives, vamos a buscar un lugar donde no incomodes al comercio formal y donde puedas vender tus marquesitas. Desde mi punto de vista, yo eso haría. O generar espacio como tipo tianguis en lugares donde los vecinos lo permitan,
y ahí que la gente se ponga a vender. Pero que también los reglamentos de vía pública vayan evolucionando, porque cuando tú ya saliste de una situación emergente económica, vamos a suponer que ya te equilibraste, ya te estableciste, ya vendes bien, bueno, entonces aquí lo que empezamos a hacer es poner otro y terminamos poniendo 15 puestos del mismo giro, y no está mal, pero yo creo que ya cuando ya lograste la estabilidad económica con uno o dos puestecitos, lo que ya tienes que hacer es transitar al comercio formal, rentar un local y tributar al Estado, porque entonces si no, pues nunca vamos a avanzar. O sea, tenemos que ir evolucionando, que de manera progresiva nuestra actividad comercial se vuelva formal y establecida. Ese es mi punto de vista, compañero. Licenciada Guadalupe, ¿ha habido alguna propuesta de parte de la autoridad municipal para llevar a esos comerciantes a algún otro lugar, la central de abastos, algún otro sitio que no sea el centro histórico, o solamente Sí. están analizando? No, tengo entendido que quienes ya no puedan caber en el centro histórico, la opción es ponerlos en el mercadito del mercadito nuevo que hicieron en la central de abastos. Se los van a llevar para allá, los que ya no quepan, ¿no? Pero sí bajo análisis de cada caso, y yo digo, lo veo muy bien, nada más que sí se tiene que hablar con cada dirigente y se tiene que hablar con analizar cada caso, pues, ¿no? Desde el estudio socioeconómico, la gente, hasta el expediente que puedan tener, tanto fotográfico como de pagos en el municipio, ¿no? Licenciado Guadalupe, ¿qué tanto se puede en un momento agravar el tema? Decía que es complejo, pero que en su óptica podría tener una salida. Sin embargo, pues estamos en época electoral, hoy inicia la veda y seguramente no faltará quien recurra a alguno de los líderes, uno no quiere ser mal pensado, para bien o para mal, hacer ruido, y esto podría entorpecer las negociaciones. No sé cuál sea su opinión al respecto. Mira, yo siento que el tema que puede radicalizar las cosas y hacer de esto un conflicto como ya ha pasado, porque ya se han generado conflictos, uno de ellos fue el día de ayer, es que las posturas y las partes se radicalicen, se cierren, ya no escuchen razones, no entiendan, ¿no? Y los establecidos digan, no te quiero, los otros yo me pongo, y de ahí no se muevan. Sí, por ejemplo, los establecidos tienen que distinguir que hay quienes tienen permiso y con la pena eso se tienen que poner, pues, ¿no? O sea, eso no hay de que si se ponen o no, ellos tienen derecho y se tienen que poner. Donde creo yo que los establecidos son muy afectados es de que, pues de repente, primero les tapan su puerta, ¿no? Les tapan su puerta, les tapan sus aparadores, sus escaparates, y todo eso se tiene que normar, porque a ver, si tú rentas un local, vamos a poner el centro histórico, lo estás rentando en 20,000, en 25,000 pesos mensuales, y se te pone un comerciante enfrente, y tú ya no puedes mostrar tu mercancía. Te tapa el tiro de vista total. Te están tapando tu puerta, y aparte son groseros contigo. Bueno, pues ahí también, por eso los comerciantes establecidos se pusieron ayer en ese papel, ¿no? Entonces se tiene que llegar a un entendimiento. Se tiene que llegar a un entendimiento de que, a ver, si yo ya me tocó tener enfrente de mi negocio a un comerciante que tiene todos sus permisos, que tiene todo en regla y eso, entonces ahí ya es una negociación, yo creo que entre el comercio formal y el dirigente, de que tiene que haber reglas. A ver, no me vas a dejar tu basura enfrente de mi negocio. Y tenemos que llegar al entendimiento. Lo malo es cuando nos cerramos, cuando hay dinero de por medio, y entonces la corrupción hace que a todos se nos ponga un velo en los ojos y no entendamos. Esas son las cosas que sí pueden echar a perder la situación. Lo político, ¿no? Como ayer, o sea, yo creo que el municipio ya iba con una estrategia súper bien, muy bien hecha, y de repente se mete ahí la cola a algún personaje del Estado. Y pues como tú dijiste hace un momento, ahorita son momentos de definiciones políticas y pues todos quieren pues llevar agua para su molino, ¿no? Entonces ahí ya no es correcto. Ese tipo de cosas pueden hacer
que las cosas se salgan de control, que se vuelva un conflicto irresoluble y ya entonces las cosas no avancen, ¿no? Licenciada, finalmente, ¿cómo ve este año que seguramente, como lo hemos estado comentando, será muy intenso por todo el tema político que se va a dirimir para la Confederación Libertad y sus trabajadores? ¿Cómo vislumbra este 2022? Pues yo lo veo, digo, somos una organización de resistencia, de lucha, que vamos en ascenso, en crecimiento. Yo veo un panorama bueno para Libertad en este año en todas las regiones, no solamente en la capital. Veo que día a día la gente recurre a nosotros para representar la lucha de sus causas o representarlos para la lucha de sus derechos. Y yo veo que somos una organización progresista que va creciendo, que va aprendiendo más, porque bueno, es todo este tipo de cosas. La verdad es que son cosas que nos enseñan mucho, ¿no? Mucho, y entonces nos dan cada vez más experiencia y así tenemos más elementos para poder ayudar a la gente. Todos los dirigentes, hombres y mujeres que integran a la Confederación Libertad, pues se están volviendo expertos, ¿no? Y algunos pues ya eran, desde que yo los conocí, expertos en sus temas, tanto de transporte, de comercio, de todos los temas que traemos, y vamos bien. Me gusta cómo vamos trabajando. Su servidora estuvo ausente 3 meses en el trabajo porque falleció mi mamá. Sí, lo lamento, reciban nuestro pésame. Son momentos Gracias. Muy complicados que, pues, creo que no hay palabras para poder dar aliento, aunque al final de cuentas creo que una madre nunca se va, no la vemos físicamente, pero permanece con nosotros en cada una de las enseñanzas y los ejemplos que nos dio a lo largo de la vida. Coincido contigo. Y entonces, pues ese tiempo estuvo ausente, pero ahorita ya regresé, el día lunes me reintegré al trabajo y veo que los compañeros, aunque yo no estuve ahí, todos sacaron los temas y van avanzando y yo creo que algunos hasta lo hicieron mejor que yo y ahí van, ¿no? O sea, todos creciendo. Aprende del ejemplo. Sí. Siempre es importante tener un líder con esa oportunidad de enseñanza para poder en un momento dado tener que tomar la responsabilidad y hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo les está afectando en el tema del transporte este nuevo brote de Omicron? Yo creo que ya no es una cuarta ola porque pues ya parece que estamos en el mar, ¿no? De repente, hace como 20 días teníamos 120 casos activos, ahora rebasamos los 6,000. La verdad parece no tener fin este problema. Pues mira, yo creo que otra vez, ¿no? Ya este nuevo brote, lo que sí tiene ventaja es que ya nos agarra preparados, ¿no? Y que al parecer es menos letal, ¿no? Es menos letal, ¿no? O se parece más a una gripa fuerte y es menos letal, entonces nos va, pues ya aparte ya nos agarra preparados, ya hasta los doctores saben cómo entrarle. Cosa distinta de hace 2 años cuando fue el primer brote, ¿no? Que todos no sabíamos ni qué onda y que sí estuvo bastante complicado y pues ahorita ahí vamos y tenemos que... ¿Se van a reforzar las medidas en los servicios de transporte? Sí, fíjate que la dependencia normativa, es la CEMOVI, ha estado muy al pendiente, ¿no? Siempre muy al pendiente, nunca ha dejado como a la gente sin comunicarse la normatividad, y eso pues es bueno, eso nos va ayudando porque entonces así ya sabemos qué hacer, como te digo, ¿no? Estamos más conscientes y más acostumbrados a lo que tenemos que hacer. Pues regresamos lamentablemente del 7 al 20 de febrero y estaremos regresando al semáforo amarillo, que es un riesgo medio de contagio. Pero ya el gobernador del estado, el maestro Alejandro Murat, dijo que va a echar la casa por la ventana en la Guelaguetza. Guadalupe, estaremos ya preparándonos para que también sea un 2022 con el Día del Taxista inolvidable.
Perdón, no te escuché. Le comentaba que el gobernador había comentado que en este año va a echar la casa por la ventana en la Guelaguetza, que sí se va a llevar a cabo. Y le hacía la pregunta, en este 2022, tomando esas palabras, ¿será este 2022 también un año especial donde se celebre de una manera pues grandiosa el Día del Taxista, tomando en cuenta los 2 años anteriores en que la pandemia los tuvo en casa? Pues por el bien de todos, que así sea, ¿no? Que esas palabras que dijo el gobernador se lleven a cabo, que haya sido un decreto para todos y que así pase, porque ya necesitamos no solamente la reactivación económica, sino ese ánimo, ¿no? Esa alegría que nos inyecta nuestra fiesta, la gran fiesta de Oaxaca, y ya la necesitamos, ya necesitamos escuchar todo, ver a todas las regiones ahí en el escenario del auditorio, y eso nos levantaría muchísimo el ánimo, nos posicionaría también a todos en una postura de alegría, de compartir, ¿no? Y es bueno para todos, y no nada más por la restauración económica, sino por el ánimo que le inyecta a la gente en Oaxaca. Licenciada Guadalupe Díaz Pantoja, le agradezco mucho la amabilidad de tomarnos la llamada. Estaremos muy atentos a todo el trabajo que está realizando. Último minuto está a las órdenes de toda la información que usted quiera compartirnos y pues pendientes de todo su trabajo. Te agradezco, que pases bonita noche y saludos a todo tu auditorio. Muy buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Es la licenciada Guadalupe Díaz Pantoja, hablándonos precisamente del tema que en un momento más le vamos a presentar, que se dio el día de ayer, en donde pues hubo alguna situación tensa entre comerciantes establecidos y locatarios que han sido desalojados por no contar con los permisos que se les había solicitado. Bueno, pues todo esto lo tendremos en un momento más. Regresamos. Y señoras y señores, nos vamos rápidamente con el recorrido que hacemos de lo más importante que ha sucedido en territorio oaxaqueño. No sin antes informarles que del 7 al 20 de febrero, Oaxaca retrocede al semáforo amarillo con riesgo medio de contagio de COVID. Por el tema que todos sabemos, ha incrementado de manera muy importante los contagios. Está Oaxaca abandonando el verde que estuvo durante varios meses viviendo en la entidad. Oaxaca se sitúa con otras 13 entidades en este color amarillo de riesgo medio, pero sabemos que el tema es complicado. Sigámonos cuidando, hagamos este recorrido. Regresamos. ¿Verdad? ¿Cuánto trabajo me cuesta mencionar esa palabra? La pienso y en este mismo instante siento miedo, siento impotencia. Al mismo tiempo no quiero reflejar debilidad o lástima. Pero no se trata de lo que yo sienta por una experiencia vivida. Se trata de un problema de salud que exige cerrar brechas a través de la conciencia y solidaridad de la sociedad, compromiso de los gobiernos para atenderlo de forma exponencial. Que se valore las vidas a las que se aferran los pequeños, porque ellos únicamente saben que existe su familia, su escuela, el juego. En ellos prevalece la inocencia, ellos no dimensionan las circunstancias que les evitan, que es una razón que les evita afectarse emocionalmente su estado de ánimo y en consecuencia les permite una pronta recuperación.
que se valore las vidas a las que se aferran las mujeres y hombres que son madres o padres de familia, con la esperanza y el anhelo de estar para sus hijos y para su familia. Agradezco la iniciativa de Sixto al impulsar este proyecto a través de la Red Nacional contra el Cáncer. Agradezco a Elena que el cáncer la hizo más fuerte, solidaria, humanitaria y caritativa. Este año va a haber una super guelaguetza, hay que prepararse, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a traer a muchos grupos y artistas sorpresa, pero lo más importante, a nuestras delegaciones con las que vamos a bailar y vamos a vibrar una vez más. Las 4 presentaciones. Las 4 presentaciones. La Feria del Mezcal también. También todo. Pues vamos las medidas todo, sanitarias. con las medidas que se tengan que tener. Gracias. En concreto, Mario Delgado y la Comisión de Candidatura. Sin embargo, están hablando acerca de que prefieren y están dispuestos a que una mujer gobierne Oaxaca. Están a cargo. Que se respete el orden del día de la asamblea. Nosotros no somos parte de la asamblea. Nosotros no somos parte de la asamblea. Nosotros no somos parte de la asamblea. A nosotros nos invitaron como medios de comunicación. Por eso. Compañeros, ya estamos. Qué gusto que nos haya acompañado de esta noche a través de Último Minuto de Información. Yo soy Gerardo Santaella y le invito para que siga pendiente de cada una de nuestras plataformas, tanto del portal www.Último Minuto de Información como en las fanpages de Último Minuto de Información y Último Minuto Oaxaca, en YouTube también como Último Minuto Oaxaca, lo mismo que en Twitter, y Meta Deportiva para el ámbito del deporte. Oaxaca ha registrado en las últimas 24 horas 803 casos de COVID, lamentablemente se tienen 5 muertes, hasta el momento reportan 6.298 casos activos. Hay que seguir cuidándolos, los estaremos viendo y escuchando el próximo lunes, claro, si Dios quiere. Hasta pronto. Producciones Último Minuto presentó.